El maletín golpeó el mármol antes de que Alejandro Vidal pudiera evitarlo. No fue un gesto dramático. Fue que los dedos dejaron de obedecer. Llevaba 3 días fuera, 3 días en San Juan revisando los pilotes de un viaducto que había diseñado hacía 4 años, antes de que el mundo tuviera otro color. La reunión con la empresa constructora se había cancelado esa mañana. El ingeniero jefe tuvo un infarto, lo internaron de urgencia, ironías que ya no le sorprendían. Y Alejandro había tomado el primer vuelo de regreso sin avisar a nadie, sin avisar a Rosario. Rosario era la nueva niñera y apenas llevaba 11 días en la casa. Él no esperaba nada cuando empujó la puerta lateral, la que daba directo al jardín. Solo quería subir a su despacho, revisar los planos del tramo norte que tenía pendientes y no hablar con nadie hasta la cena. Era un plan completamente razonable. Era el único tipo de plan que Alejandro Vidal sabía hacer desde hacía 2 años y 4 meses. Entonces escuchó la risa de su hija Sofía. Se quedó quieto en el umbral. La luz de la tarde caía oblicua sobre el jardín. Esa luz anaranjada de las 5 que él había aprendido a ignorar, porque le recordaba demasiado a Elena. Sofía estaba en el centro del césped. Leo estaba 3 metros más atrás. Y entre los dos, corriendo, con el uniforme azul remangado hasta los codos y el delantal blanco manchado de tierra, estaba Rosario, sosteniendo en alto un silbato rojo de plástico. Un silbato rojo, pequeño, barato, del tipo que se compra en cualquier kiosco de barrio. ¡Ahora!, gritó Rosario, y su voz tenía una potencia que no encajaba con el tamaño de su cuerpo. Sofía sopló el silbato. El sonido fue agudo, breve, imperfecto. Y Sofía se echó a reír otra vez, una risa real, no la sonrisa educada que Alejandro veía en los cumpleaños de los hijos de sus socios, esa mueca de niña bien entrenada. Una risa que venía del estómago, que le doblaba el cuerpo hacia adelante, que le hacía poner las manos en las rodillas. Leo dio un paso al frente, solo uno, pero lo dio. Alejandro sintió que el suelo no era sólido. Se apoyó en el marco de la puerta. Su cuerpo tomó esa decisión antes que su cabeza. Las rodillas no cedieron del todo, pero estuvieron cerca. Llevaba 2 años y 4 meses sin escuchar a Sofía reír así. Llevaba 2 años y 4 meses creyendo, con una certeza que nunca se había atrevido a examinar, que ese sonido se había ido con Elena. Rosario no lo había visto todavía. Estaba agachada frente a Leo, con las manos apoyadas en sus propias rodillas para ponerse a su altura. Le decía algo en voz baja. Leo la miraba con esa concentración absoluta que los niños tienen cuando alguien les habla de verdad, no por encima de la cabeza. Sofía se acercó por detrás y le pasó el silbato rojo por el hombro a su hermano, depositándolo en su mano abierta como si fuera algo valioso. Leo lo miró, lo apretó. No lo usó, todavía no, pero lo apretó. Y Alejandro Vidal, que había diseñado estructuras capaces de soportar 200 toneladas sobre el vacío, que había firmado permisos de obra en zonas sísmicas sin que le temblara el pulso, sintió que algo dentro de su pecho se movía de un lugar a otro. No con suavidad, con el ruido sordo de una viga que cede 1 milímetro. Recogió el maletín del suelo, entró a la casa. Alejandro Vidal diseñó puentes toda su vida. Sabía que una estructura no colapsa por el golpe, colapsa por la grieta invisible que nadie vio. ¿Era posible que 11 días fueran suficientes para abrir una grieta en los muros de esa mansión? ¿Y qué había puesto Rosario en ese silbato rojo que sus hijos no podían soltar? Suscríbete para no perderte lo que viene ahora. Rosario Pedraza lo vio cuando entró por el salón. No lo esperaba. Nadie la había llamado. Pero lo reconoció igual, porque había estudiado su cara en las 3 fotos que había en la casa. 1 en el escritorio, 2 en el pasillo. En todas tenía el mismo gesto. No era tristeza. Era algo más controlado que la tristeza. Era la cara de un hombre que ha decidido no sentir, porque sentir tiene consecuencias estructurales. Ella se limpió las manos en el delantal. «Señor Vidal», dijo. Él la miró. Miró el jardín. Volvió a mirarla. ¿Qué estaban haciendo? La pregunta no tenía un tono claro. No era furia todavía. Era el tono de alguien que acaba de ver algo que no debería ser posible
y está construyendo la explicación que lo devuelva a terreno conocido. Jugando, dijo Rosario. Ni bajó la mirada ni la sostuvo con desafío. La mantuvo a la altura exacta de los hechos. Sofía quería salir al jardín después de merendar. Leo tardó un poco más, pero terminó saliendo. Leo no sale al jardín. Hoy sí salió. Silencio. Era el tipo de silencio que Alejandro usaba en las reuniones para hacer que la gente hablara más de lo que debía. Rosario no habló más. Él entró al salón y dejó el maletín sobre la mesa de centro, que estaba cubierta con la revista de arquitectura que él mismo había dejado abierta hacía 3 días. Todo estaba en su sitio. La casa olía a lo que siempre olía, a cera de madera y a algo ligeramente antiséptico, como si el aire fuera desinfectado 2 veces al día. Solo había un detalle diferente. En el extremo de la mesa, doblada con cuidado sobre sí misma, había una servilleta de papel. Encima, 3 galletas con forma de estrella. Alejandro las miró. ¿Las hicieron ellos? Las hizo Sofía. Leo midió la harina. Otro silencio, más corto, más peligroso. No les dije que podían usar la cocina. No, señor. Entonces no debería haberlo permitido. Rosario cruzó las manos frente al delantal. Su postura no cambió, pero algo en la línea de sus hombros se asentó, como quien acomoda peso antes de cargarlo. Tiene razón, dijo. Si quiere, no vuelve a pasar. No era sumisión. Era algo más calculado que la sumisión. Era la respuesta de alguien que sabe que la batalla de hoy no es esta. Fue entonces cuando apareció Valeria. Entró por la puerta del ala oeste, la que conectaba con el garaje, con esa capacidad que tenía para materializarse exactamente en el momento más conveniente para ella. Llevaba un blazer color crudo y el cabello recogido con la precisión de quien se arregla para una reunión, no para visitar a sus sobrinos. Traía en la mano una carpeta fina, azul marino. Alejandro no sabía que volvías hoy. Su sorpresa duró exactamente lo que tardó en evaluar la escena. Después, algo en su cara se reorganizó. Veo que la señorita estaba entreteniendo a los niños en el jardín. Dijo señorita con la entonación específica con la que cierta gente dice empleada cuando quiere que duela. Señora Montoya, dijo Rosario sin moverse. Valeria la ignoró con la elegancia de quien lleva años practicando ese gesto. Alejandro, precisamente quería hablar contigo. El doctor Ferreiro me envió sus notas actualizadas. Abrió la carpeta. Dice que el ambiente doméstico sigue siendo inestable, que los niños presentan indicadores compatibles con un entorno de cuidado insuficiente. No es culpa de nadie, por supuesto. Tú viajas, es tu trabajo. Pero quizás deberíamos considerar opciones más estructuradas. El colegio que te mencioné en Ginebra. Mis hijos no van a ningún internado. La frase de Alejandro fue corta, seca. Pero Valeria ya llevaba meses sembrando, y una frase corta no arranca raíces. Claro, solo lo mencionó porque el informe... Valeria. Él la cortó sin levantar la voz. Ahora no. Ella cerró la carpeta, sonrió, miró a Rosario de reojo, con el tipo de mirada que dice, esto no ha terminado, y se dirigió hacia el pasillo. Antes de doblar la esquina, se detuvo. Ah, Alejandro, la niña estuvo encerrada en su cuarto 6 horas el primer día que llegó esta señorita. Se lo dijo de espaldas, como si fuera un detalle menor que acababa de recordar. Por si no lo sabías. Y desapareció. El silencio que dejó Valeria era diferente al de Alejandro. El de Alejandro era una herramienta. El de Valeria era un veneno de acción lenta. Alejandro se giró hacia Rosario. ¿Es verdad? Sí. ¿Qué hizo usted? Rosario tardó un segundo, no por inseguridad, por exactitud. Me senté en el suelo del pasillo y le hablé de mi hijo. Alejandro frunció el ceño. ¿Usted tiene un hijo? Lo tuve. El peso de esas 2 palabras cayó en el espacio entre ellos sin que ninguno de los dos lo recogiera todavía. ¿Y eso la hizo salir? A los 40 minutos, sí. Él la miró durante 3 segundos completos. Era el mismo tiempo que tardaba en evaluar una sección transversal de carda.
Después se giró hacia la ventana que daba al jardín. Los niños habían vuelto a entrar y subían por la escalera trasera. Sofía llevaba el silbato rojo colgado al cuello con una cuerda que Rosario debía haberle puesto. Leo subía los peldaños con las dos manos en la barandilla, pero los subía. ¿Qué es ese silbato? Una promesa, dijo Rosario. ¿Qué tipo de promesa? Ella lo miró entonces, directamente, por primera vez desde que él había entrado. Que si alguna vez se sienten en peligro de verdad, alguien va a escucharlos. Alejandro abrió la boca. La cerró. El músculo de la mandíbula se tensó bajo la piel. Usted no tiene autoridad para hacer promesas en esta casa. No, señor. Y no tiene derecho a hablarles de miedo, son niños. Ya saben lo que es el miedo, señor Vidal. Yo solo les di una manera de decirlo. Fue demasiado directo. Ella lo sabía mientras lo decía. Pero algunas cosas no pueden decirse con el volumen bajo sin perder lo único que las hace verdad. Alejandro se puso rígido. Esto no va a funcionar. Rosario no se encogió. Eso fue lo que lo detuvo. Había contratado a 4 niñeras en 2 años. Las 4 se habían encogido en ese momento exacto. Era la respuesta que él esperaba, la que confirmaba el orden de las cosas. Rosario no se encogió. Se quedó de pie con las manos juntas frente al delantal blanco y lo miró con una calma que no era indiferencia, sino algo mucho más difícil de conseguir. La calma de alguien que ya perdió lo peor y sabe que lo demás es manejable. Señor Vidal, dijo, sus hijos se pasan el día esperando que alguien no tenga miedo de ellos. Yo no les tengo miedo. Si eso es suficiente motivo para que me vaya, me voy. Pero sepa que lo que vio en ese jardín esta tarde no fue casualidad. Fue 11 días de trabajo. El silencio duró. Duró lo que tardaron los pasos de los niños en llegar al rellano del primer piso. Y entonces Sofía bajó corriendo, apareció en el umbral del salón con el silbato golpeándole el pecho y se plantó entre Rosario y su padre con los brazos ligeramente abiertos, como si el tamaño de su cuerpo de 7 años pudiera ser un escudo. Rosario se queda, dijo Sofía, solo eso, sin adornos. Leo llegó 3 pasos detrás, no dijo nada, pero se puso al lado de su hermana. Alejandro Vidal miró a sus hijos, miró a la mujer que tenía detrás de ellos. Y por primera vez en 2 años y 4 meses, no supo qué hacer. Sofía Vidal nunca defendió nada en voz alta, nunca, hasta hoy. ¿Qué le dijo Rosario Pedraza en estos 11 días que armó a una niña de 7 años con más valentía que todos los adultos de esa mansión? ¿Y cuánto tiempo le queda a Rosario antes de que Valeria Montoya destruya todo lo que construyó? Suscríbete para no perderte lo que viene ahora. Esa noche Alejandro no durmió. No era nuevo. Llevaba 2 años y 4 meses sin dormir como debe dormirse. Por esa noche el insomnio tenía una textura diferente. No era el vacío habitual, la oscuridad plana en la que se perdían las horas. Era algo con aristas, con preguntas. Se sentó en el borde de la cama a las 2 de la madrugada y fue hasta el despacho. Encendió la lámpara del escritorio. Puso los planos del tramo norte sobre la mesa. Los miró sin verlos. En cambio, vio el jardín. Vio a Sofía con el silbato en la boca y los ojos cerrados. Vio a Leo apretándolo en el puño. A las 3:15 bajó a la cocina. No sabía bien por qué. Quizás porque tenía sed. Quizás porque el despacho se había vuelto demasiado pequeño para contener lo que estaba pensando. La cocina olía diferente. No al antiséptico habitual. Olía a mantequilla, a algo dulce que había pasado por el horno horas antes y todavía dejaba una huella tenue en el aire. Alejandro se quedó en el umbral unos segundos, sin encender la luz, respirando ese olor como si fuera algo frágil que pudiera romperse si se movía demasiado rápido. Después encendió la luz. Sobre la encimera había un bol cubierto con un trapo de cocina limpio. Debajo, masa para el desayuno de los niños, preparada la noche anterior. Alejandro puso la mano encima del trapo. Solo eso, no lo levantó. Se quedó ahí un momento. Después subió a su cuarto, se tumbó vestido sobre la cama
y esperó al amanecer. A las 7 en punto, antes de que los niños bajaran, llamó a la puerta de la habitación que le habían asignado a Rosario. Era la más pequeña del ala de servicio. Él mismo la había elegido, sin pensarlo demasiado, porque era la que quedaba más lejos del cuarto de los niños. Ahora le pareció un detalle mezquino. Rosario abrió. Ya estaba vestida. Uniforme azul, delantal blanco, el cabello recogido. Siempre lista, como si el descanso fuera algo que ella se concediera en horas que él no veía. «Le doy 3 semanas», dijo Alejandro sin preámbulo. Rosario no dijo nada. Esperó. 3 semanas. Si en ese tiempo los niños no muestran mejoría real, no que estén contentos, sino que funcionen mejor, que Leo deje de mojar la cama, que Sofía empiece a comer como corresponde. Usted se va. Sin referencias, porque no puedo dar referencias de algo que no funcionó. Cada condición cayó como piedra sobre piedra. Y la señora Montoya tiene acceso a esta casa. No le pido que le rinda cuentas, pero tampoco puede obstaculizar sus visitas. ¿Entendido? Entendido. ¿Tiene preguntas? Rosario bajó los ojos un momento. Solo un momento. Cuando los subió, había algo en su mirada que Alejandro no supo clasificar. No era resignación. No era miedo. Era la cara de alguien que ya llegó al fondo una vez y aprendió que el fondo tiene piso. «Una», dijo. «¿Puedo cocinar con ellos?» Alejandro parpadeó. «¿Eso es lo que me pregunta?» «Sí». Él tardó 4 segundos. «Sí». Rosario asintió. Metió la mano en el bolsillo del delantal y sacó el silbato rojo. Lo tenía ella, no los niños. Debía habérselo guardado por la noche para que no molestara al dormir. Lo sostuvo un momento. Después lo puso en el bolsillo de nuevo y se encaminó a la cocina. Alejandro la vio irse. Al fondo del pasillo, Valeria Montoya estaba de pie junto a la puerta del ala oeste, con el teléfono en la mano. Los había escuchado. Él no lo sabía todavía. Ella sonrió muy levemente y empezó a escribir un mensaje. La cocina de la mansión Vidal tenía 6 metros de largo, encimeras de mármol blanco y una campana extractora importada de Italia que nunca había sido usada a plena potencia porque nadie cocinaba nada que requiriera ventilación. Rosario la puso al máximo el segundo día. Sofía estaba sentada en el taburete alto junto a la isla central, mirando cómo el vapor subía en espiral hacia el techo. Leo estaba en el extremo opuesto, más cerca de la puerta, con los pies colgando sin tocar el suelo. Siempre cerca de la salida. Rosario lo había notado desde el primer día. Leo nunca se ponía en ningún lugar del que no pudiera salir en 2 pasos. No lo corrigió. No le pidió que se acercara. Le pasó una cuchara de madera. «¿Para qué?», preguntó Leo. Su voz era baja, casi inaudible por debajo del ruido de la campana. «Para mezclar». Rosario puso el bol frente a él sin moverse de su sitio. «Cuando quieras». Leo miró la cuchara, miró el bol, miró la puerta. Esperó 2 minutos. Después mezcló. Eso fue todo el primer día de cocina. Mezclar. No había un objetivo pedagógico escrito en ningún papel. No había una secuencia diseñada por ningún especialista. Había una mujer de Tucumán que sabía que los niños son rotos, no se arreglan con instrucciones, sino con tiempo y con cosas que huelen bien. La masa era para empanadas, no las finas de Buenos Aires, las gruesas, aplastadas con el puño, del norte, las que se hacen mal la primera vez y bien la 10ª. Sofía las aplastó 6 veces seguidas, cada una peor que la anterior, y cada vez que le salía mal, miraba a Rosario con esa tensión en la frente que tenía siempre, esa espera del error que ya lleva consecuencias. «Perfecta», dijo Rosario señalando la más deforme. Sofía frunció el ceño. «Está horrible. Está llena de carácter». Rosario la puso aparte con una reverencia exagerada. «Esta es la reina, la que tiene historia». Sofía la miró 3 segundos. Soltó una carcajada corta, involuntaria, que ella misma tapó con la mano. Leo, desde su extremo, observó a su hermana. Algo en su cara cambió. Muy poco, pero cambió. Alejandro Vidal se enteró del tema de las empanadas porque las encontró en la mesa del desayuno a las 7:15, envueltas en un paño de cocina y todavía tibias.
No había nota, no había explicación, solo las empanadas, irregulares y distintas entre sí, con los bordes aplastados de maneras que ningún libro de cocina hubiera aprobado. Las miró un momento. Comió 2 de pie, antes de que nadie bajara. No dijo nada, pero no las tiró. Rosario Pedraza llegó a esa mansión con una mochila vieja y 11 días de silencio ganados. Pero lo que nadie sabía todavía era el precio que había pagado para aprender a curar lo que los médicos no ven. ¿Y si su mayor secreto era también su mayor herramienta? Suscríbete para no perderte lo que viene ahora. La segunda semana, Rosario encontró el límite de Leo. No fue en la cocina, fue en el jardín. Una tarde de martes con el cielo encapotado y el viento moviendo los árboles, con ese sonido de tela que a veces se parece demasiado a otros sonidos. Habían salido a buscar piedras, solo eso. Rosario les había dicho que necesitaba piedras planas para un proyecto. No especificó cuál. Y los niños habían salido con bolsas de tela. Sofía había recogido 6 en 10 minutos. Leo llevaba 15 minutos parado en el mismo lugar mirando el suelo. Rosario se acercó. ¿Esa?, preguntó señalando una piedra oscura junto a su pie. Leo no contestó. Rosario se agachó y la recogió. La giró entre los dedos. Cuando yo tenía miedo de algo, dijo sin mirarlo, me concentraba en lo que estaba tocando, la textura, si era fría o caliente, si pesaba mucho o poco. Puso la piedra en la palma de Leo, que la recibió sin moverse. Así el miedo no tiene tanto espacio. Leo miró la piedra. ¿Usted tiene miedo de cosas? Sí. ¿De qué? Rosario tardó. No fingió que no tardaba. De que me olviden las caras de las personas que quise. Leo apretó la piedra. Yo tengo miedo de los ruidos fuertes, dijo. Lo dijo en voz muy baja, como si lo estuviera probando. Como si decirlo en voz alta pudiera hacer que la cosa nombrada se volviera más grande. Lo sé, dijo Rosario. ¿Cómo lo sabe? Porque cuando hay un ruido fuerte en la casa, tus manos se cierran. Ella señaló sus propios puños cerrados para mostrarle. Es una señal del cuerpo. No es debilidad. Es inteligencia. Tu cuerpo te está protegiendo. Leo la miró. Mamá hacía un ruido cuando cayó. El viento movió los árboles. Rosario no apartó los ojos. ¿Sí? No sé si fue ella o la obra. Habló despacio, eligiendo cada palabra con una precisión que no correspondía a un niño de 7 años. Pero desde entonces no puedo saber si el ruido es normal o no. Rosario puso la mano sobre la de Leo. Solo eso. No dijo nada durante 10 segundos. Los 2 tipos de ruido hacen el mismo sonido, dijo al fin. Pero hay una diferencia. ¿Cuál? Que cuando hay peligro de verdad, tu cuerpo sabe la diferencia antes que tu cabeza. Y para eso tienes el silbato. Señaló el bolsillo de Leo, donde él lo llevaba desde hacía 4 días. No es para cuando tienes miedo, es para cuando sabes. Leo miró su bolsillo, lo metió la mano, sacó el silbato, lo sostuvo. No lo usó. Pero esa noche no mojó la cama. Rosario lo supo porque fue ella quien hizo las camas por la mañana, y las sábanas de Leo estaban secas. No dijo nada. No hizo ningún gesto especial. Solo puso la mano un segundo sobre la almohada seca antes de estirarla. Eso también era una forma de celebrar. Alejandro lo vio todo. No lo había planeado. Había salido al jardín porque necesitaba señal en el teléfono para una llamada con el cliente de San Juan, y había doblado la esquina del seto justo cuando Rosario ponía la mano sobre la de Leo. Se quedó detrás del seto. Escuchó. Escuchó a su hijo decir mamá. Hacía un ruido cuando cayó. Y sintió que el suelo del jardín se abría bajo sus pies por segunda vez en 2 semanas. No en sentido metafórico, en el sentido físico, concreto, de que tuvo que poner la mano en el tronco del seto para no moverse. Leo nunca había dicho eso. No con él. No con el psicólogo al que lo había llevado 4 veces antes de que el psicólogo dijera que el niño necesitaba más tiempo. No con la abuela materna, que venía una vez al mes y se iba con los ojos rojos sin haber conseguido nada. Leo se lo había dicho a Rosario. A una mujer que llevaba 2 semanas en la casa y que en ese momento tenía la mano sobre la de su hijo y lo miraba como si lo que él dijera
fuera lo más importante que se había dicho en ese jardín en toda la historia del jardín. Alejandro se alejó sin hacer ruido. Entró por la puerta lateral, subió al despacho, se sentó frente a los planos del tramo norte y no los tocó en 2 horas. La llamada al cliente de San Juan la canceló sin dar explicaciones. Era la segunda semana, y Leo Vidal acababa de pronunciar las palabras que nadie había podido sacarle en 2 años. Una mujer sin título, sin credenciales, sin nada más que su propia pérdida, había abierto una puerta que todos los especialistas habían encontrado cerrada. ¿Qué sabía Rosario Pedraza que los demás no sabían? ¿Y cuánto tiempo le quedaba antes de que Valeria Montoya la usara en su contra? Suscríbete para no perderte lo que viene ahora. Valeria Montoya visitó la casa el jueves de la segunda semana. Llegó sin avisar, que era su estilo. Traía un ramo de flores para los niños. Siempre traía algo para los niños. Siempre algo que parecía afecto y funcionaba como argumento. Y la carpeta azul marino bajo el brazo. Rosario estaba en el salón con Leo y Sofía cuando escuchó el timbre. Los niños lo escucharon también. Sofía se tensó primero. Leo miró la puerta. Eso también era información. Valeria entró con el ramo de lirios blancos y los ojos recorriendo la escena con esa velocidad que tenía, esa capacidad de inventariar en 3 segundos. «Mis amores». Abrió los brazos hacia los niños. Sofía se levantó porque se esperaba que se levantara. Leo no se movió. Valeria lo notó. Frunció el ceño medio segundo, después lo suavizó. «Leo, ¿no le das un abrazo a tu tía?» «Hola», dijo Leo. Valeria se giró hacia Rosario con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Están trabajando en algo?» «Estábamos leyendo», dijo Rosario. «Qué bien». El tono era el de alguien que dice «qué mal» con otras palabras. «Alejandro me dijo que ibas a llevarlos al parque esta tarde. Me alegra ver que también hay tiempo para otras cosas». Alejandro no había dicho eso. Rosario lo sabía. Valeria también lo sabía. «Voy a buscar al señor Vidal», dijo Rosario poniéndose de pie. «No hace falta, no quiero molestar». Valeria dejó las flores sobre la mesa y abrió la carpeta. «Solo quería dejarle estos documentos. El doctor Ferreiro ha completado su segundo informe». Sacó 3 páginas grapadas y las dejó junto a las flores. «Hay algunas observaciones sobre el entorno del hogar que creo que Alejandro debería leer antes de su reunión con el abogado la semana que viene». Rosario miró los documentos, no los tocó. «Se los dejo al señor Vidal». «Perfecto». Valeria recogió la carpeta vacía. Miró a los niños una vez más, con esa mirada de inventario. «Leo, cariño, ¿estás durmiendo bien?» Leo la miró. «Sí», dijo. Valeria sonrió. «Me alegra». Pero lo apuntó mentalmente de una manera que Rosario vio aunque no debería haber podido verse. Cuando Valeria salió, Sofía esperó a que sus pasos se alejaran por el pasillo y después se volvió hacia Rosario. «No me gusta cuando viene», dijo. Era la primera vez que Sofía lo decía en voz alta. Rosario no respondió de inmediato. Dobló la página del libro que estaban leyendo y la marcó. «¿Por qué?», preguntó con el mismo tono con el que preguntaba cualquier cosa. Sin alarma, sin énfasis especial. Sofía pensó. «Porque después papá está raro». Leo asintió desde su sitio. Rosario los miró a los dos. «¿Raro cómo?» «Como más lejos», dijo Sofía. Rosario cerró el libro. «Vamos a hacer algo», dijo. «Esta tarde, antes de cenar, vamos a escribir en un papel todas las cosas buenas que pasaron hoy. Solo las buenas. Una cada uno». Sacó del bolsillo del delantal un pequeño cuaderno que siempre llevaba y lo puso sobre la mesa. «Y cuando papá llegue a cenar, le preguntamos si quiere leerlas». Leo miró el cuaderno. «¿Y si no quiere?» «Entonces las guardamos y las leemos nosotros solos. Por yo creo que querrá». Sofía puso la mano sobre el cuaderno. «¿Y tú qué escribes?» «Yo escribo que hoy Leo me dijo hola con la voz más clara que le he escuchado». Leo bajó los ojos, pero las comisuras de la boca hicieron algo pequeño e involuntario. Esa noche Alejandro leyó el cuaderno. Rosario lo había dejado junto a su plato antes de servir la cena, sin decir nada. Él lo miró a los niños y lo abrió.
Sofía había escrito: «Hoy la empanada me salió redonda casi». Leo había escrito con la letra grande y desigual de quien todavía está aprendiendo a confiar en el papel: «Hoy no tuve miedo del viento». Alejandro lo leyó 2 veces. Dobló la hoja. La puso en el bolsillo interior del saco. No la sacó en toda la noche. La tercera semana empezó con lluvia. Una lluvia fina de montaña que entraba por las ventanas y no se cerraban bien y que le recordaba a Alejandro demasiadas cosas. Llegó el lunes con los planos de un nuevo proyecto, un viaducto en la provincia de Mendoza, 400 metros sobre el vacío, con un diseño que llevaba 6 meses revisando sin poder firmarlo. No podía firmarlo. Cada vez que llegaba al punto de aprobación, su mano se detenía. Él lo sabía. Su socio Marcos lo sabía. El cliente lo sabía. Nadie lo decía. Subió al despacho y puso los planos sobre la mesa. La lluvia golpeaba el vidrio. Abajo, en la cocina, se escuchaba el ruido del extractor y la voz de Rosario contando algo. No alcanzaba a distinguir las palabras, solo el ritmo. Esa cadencia del norte que tenía algo de río, de corriente constante. Después la risa de Sofía, corta, real. Alejandro puso el lápiz sobre los planos. Lo dejó ahí. Se fue a la ventana. Fue ese mismo lunes cuando Rosario le contó a los niños lo de Mateo. No lo había planeado. O sí lo había planeado, pero de la manera en que se planean las cosas que saben que tienen que hacerse y se esperan el momento justo, que es siempre un momento que llega solo. Estaban en la cocina, lluvia afuera, el extractor apagado por una vez. Sofía pelaba mandarinas con una concentración total, y Leo tenía la cabeza apoyada en la mesa, mirando el techo con los ojos entornados. «Cuéntanos algo tuyo», dijo Sofía, sin dejar de pelar. «¿Algo mío? Algo que te haya pasado, algo real». Rosario puso la cuchara. Se sentó en el taburete frente a ellos. «Tuve un hijo», dijo. Los niños no se movieron. Se llamaba Mateo. Tenía 2 años. Sofía dejó la mandarina. «¿Dónde está?» «Murió». El silencio fue diferente a todos los silencios que había habido en esa cocina. Era un silencio que los niños reconocían. Era su silencio, el que vivían todos los días. «¿Cómo?», preguntó Leo muy quedo. «Estaba enfermo, lo llevé al médico y el médico no vio lo que tenía. Cuando volvimos, ya era tarde». Leo se incorporó despacio. «¿Fue culpa del médico?» «Sí». «¿Estás enojada con él?» Rosario pensó. Estaba, mucho tiempo, pero la rabia no me devolvía a Mateo y me quitaba la energía que necesitaba para seguir. Miró a los niños. Los miró a los 2, uno después del otro. «Lo que me quedó de Mateo es que aprendí a cuidar de verdad, no de la manera que aprendes en un libro, de la manera que aprendes cuando sabes lo que se pierde si no lo haces bien». Sofía tenía los ojos brillantes. No lloraba. Los Vidal no lloraban fácil, pero los ojos brillaban. «¿Lo extrañas?» «Todos los días». «Nosotros también extrañamos a mamá todos los días». «Lo sé. Papá no lo dice». «Tu papá lo dice de otras maneras». Sofía frunció el ceño. «¿Cuáles?» Rosario eligió las palabras despacio. «¿Viste que a veces se para en la puerta de un cuarto y no entra? ¿O que mira por la ventana del jardín aunque no haya nada que ver?» Sofía asintió, despacito. «Eso también es extrañar, solo que los adultos a veces no saben cómo hacerlo en voz alta». Leo había puesto la mano sobre la mesa, cerca de la de Rosario, sin llegar a tocarla. Rosario puso la suya encima. La lluvia seguía afuera. El extractor estaba apagado. Y por primera vez, desde que Rosario había entrado en esa cocina, el olor a cera y antiséptico había desaparecido del todo. Reemplazado por mandarina y algo que no tenía nombre, pero que se parecía extrañamente a estar en casa. Alejandro llevaba 5 minutos de pie en el umbral. No había hecho ruido. Había bajado por agua, o eso se había dicho a sí mismo, y se había detenido en la puerta de la cocina cuando había escuchado la voz de Rosario diciendo se llamaba Mateo. Había escuchado todo. No entró. Cuando Rosario levantó los ojos y lo vio, no se sobresaltó. No cambió la expresión. Solo lo miró un segundo,
con esa calma que era su marca, y después volvió los ojos a los niños. Alejandro se fue sin el agua. Subió al despacho. Se sentó frente a los planos del viaducto de Mendoza y firmó. No pensó en firmar. La mano fue sola, mientras su cabeza todavía estaba en la cocina, con el olor a mandarina y la voz de Rosario diciendo lo que se pierde si no lo haces bien. Miró la firma. Pasó el dedo por encima, sin tocarla. La dejó secar. Alejandro Vidal llevaba 2 años sin poder firmar un solo proyecto nuevo. Una mujer de Tucumán, sentada en su cocina con sus hijos, acaba de mover algo que ningún terapeuta, ningún socio, ningún contrato había podido mover. ¿Qué pasará cuando Valeria Montoya descubra que esa misma mujer es ahora el único pilar que sostiene a esa familia? Suscríbete para no perderte lo que viene ahora. El milagro ocurrió un sábado, no con preaviso, no con música de fondo, no de la manera en que ocurren las cosas en las historias donde todos saben que algo importante está a punto de pasar. Ocurrió porque Leo decidió correr. Habían salido al jardín después del almuerzo. Sofía llevaba el silbato al cuello, como siempre. Leo llevaba las manos en los bolsillos del pantalón, como casi siempre. El sol de la tarde caía horizontal y dorado sobre el césped, y Rosario había traído una pelota de goma que encontró en el fondo del armario del lavadero, vieja, un poco desinflada, con una raya de rotulador negro que alguien había dibujado hacía años. Sofía la pateó sin pensar. La pelota rodó hasta Leo. Leo la miró. La pateó de vuelta. Sofía corrió a buscarla. Y entonces Leo corrió también. No fue una decisión consciente. Fue que el cuerpo se adelantó a la cabeza, que es la única manera en que los cuerpos saben hacer las cosas buenas de verdad. La pelota rodó más lejos de lo esperado, hacia el extremo del jardín donde el seto hacía esquina. Y Leo corrió sin frenarse, con los brazos abiertos para mantener el equilibrio, con los pies golpeando la hierba con esa torpeza específica de los niños que están descubriendo que sus piernas pueden más de lo que creían. Llegó a la pelota. Se paró. La recogió con las manos, no con el pie, porque en el último segundo no supo qué hacer y las manos fueron lo más natural. Y entonces se giró y miró a Rosario con una expresión que Alejandro, desde la ventana del despacho donde llevaba 20 minutos sin trabajar y mirando el jardín sin reconocerlo, tardó 3 segundos en identificar. Era orgullo. Leo estaba mirando a Rosario con orgullo. Rosario aplaudió. 2 palmadas secas, directas, sin exageración, sin el tono de voz que la gente pone cuando les habla a los niños como si fueran frágiles. Aplaudió como se aplaude a alguien que hizo algo real. ¡Otra vez!, gritó Sofía. Leo tiró la pelota. Corrieron los dos. Alejandro se levantó de la silla. No lo pensó. Las piernas lo llevaron hacia la puerta del despacho, por el pasillo, por la escalera. Bajó sin hacer ruido, sin saber bien a dónde iba, guiado por algo que no era un pensamiento, sino una urgencia física, la misma que lo había llevado a apoyarse en el marco de la puerta el primer día. Se detuvo en el umbral que daba al jardín. Los niños no lo vieron. Estaban corriendo, los dos, en dirección opuesta ahora, porque la pelota había rebotado en el seto y había salido en diagonal, y los dos habían ido a buscarla al mismo tiempo y se habían chocado y caído al suelo, y en lugar de llorar, en lugar de ese silencio tenso que seguía siempre a cualquier caída en esa casa, se habían mirado desde el suelo, y Sofía se había reído primero, y después Leo. Los dos tumbados en el césped. Los dos riendo. El silbato rojo golpeando el pecho de Sofía con cada carcajada. Rosario los miraba desde el centro del jardín. Tenía los brazos cruzados, no de manera defensiva, sino de la manera en que se cruzan los brazos cuando estás conteniendo algo que podría desbordarse si no lo sostienes. Sus hombros se habían movido hacia arriba, muy poco, en ese gesto que hace el cuerpo cuando algo llena un espacio que llevaba tiempo vacío. Alejandro sintió que las rodillas cedían. No del todo. Se agarró al marco de la puerta y las rodillas cedieron lo suficiente para que tuviera que hacer fuerza para quedarse de pie, para que su cuerpo entendiera antes que su mente que lo que estaba viendo era real, que Leo estaba en el suelo y se estaba riendo, y no estaba mojado de miedo, ni temblando, ni mirando las salidas. Que Sofía tenía el pelo revuelto y las rodillas con manchas de hierba,
y que nadie iba a limpiarla inmediatamente ni a corregirla. Que sus hijos estaban bien. Que sus hijos estaban en este momento exacto bien. Algo se rompió, no metafóricamente. Algo en el centro del pecho de Alejandro Vidal, arquitecto de puentes, firmante de permisos, viudo de 2 años y 4 meses, hizo el ruido específico de una estructura que cede. No un colapso, no una catástrofe. El ruido de un nudo que se suelta. De una tensión que llevaba sosteniendo tanto tiempo que ya no recordaba qué se sentía sin ella. Se resbaló por el marco de la puerta. Terminó con una rodilla en el suelo del umbral, con la mano todavía en el marco, con los ojos fijos en sus hijos que reían en el césped. Rosario lo vio. No dijo nada, no hizo nada. Solo lo miró un segundo, con esa calma que era su firma, y volvió los ojos a los niños. Le dio eso. Le dio el espacio para estar roto sin que nadie lo nombrara. Alejandro no supo cuánto tiempo estuvo ahí, lo suficiente para que las rodillas del pantalón se humedecieran con el frío del mármol. Lo suficiente para que los niños terminaran de reír, se levantaran y empezaran a volver hacia la casa. Sofía lo vio primero. Se detuvo, lo miró, con esa inteligencia de los niños que han aprendido a leer cuerpos adultos como si su vida dependiera de ello. Después caminó hacia él, se paró frente a él, que seguía con la rodilla en el suelo, y le puso la mano en la cara, la palma entera, como se consuela a alguien, como Elena lo había consolado a él una vez, hace mucho, cuando había perdido su primer proyecto importante y había llegado a casa con la cara de derrota que los hombres no se permiten en la calle. «Papá», dijo Sofía, solo eso. Leo llegó detrás, se quedó de pie junto a su hermana, metió la mano en el bolsillo, sacó el silbato rojo, lo puso en la mano de su padre. «Para que tú también puedas pedir ayuda», dijo Leo. Y Alejandro Vidal, que había diseñado estructuras capaces de soportar el peso de 200 toneladas sobre el vacío, rompió a llorar en el umbral de su propio jardín, con la rodilla en el suelo y un silbato de plástico rojo en la mano. Y sus 2 hijos de pie frente a él, como si fueran ellos los que lo estuvieran sosteniendo a él. Que era exactamente lo que estaba pasando. Leo Vidal no había corrido en 2 años. No había reído así en 2 años. Y la primera cosa que hizo después fue ponerle a su padre el silbato en la mano. 7 años y ya sabía lo que los adultos tardan décadas en aprender, que pedir ayuda no es rendirse. ¿Podrá Alejandro Vidal sostenerse lo suficiente para no destruir lo único bueno que le queda? Suscríbete para no perderte lo que viene ahora. Rosario se había quedado en el jardín. Les había dado ese momento porque era de ellos, porque había cosas que una niñera podía construir, pero no podía habitar. Ese umbral era de los Vidal. Ella lo sabía. Recogió la pelota del césped. La sostuvo entre las manos. Pensó en Mateo, que nunca había corrido en un jardín como ese, porque a los 2 años todavía no se corría bien, porque a los 2 años todavía se tropezaba y se caía, y se reía en el suelo como Leo acababa de reírse. Y ella siempre había creído que iba a tener tiempo para ver eso. Más tiempo, todo el tiempo del mundo. Y el tiempo se había acabado en una sala de urgencias con un médico que no había sabido mirar. Apretó la pelota, la puso bajo el brazo, entró a la cocina a preparar la merienda. Esa tarde, mientras servía el agua para el chocolate, escuchó los pasos de Alejandro en el pasillo. No entró a la cocina. Se detuvo afuera, como había hecho él varias veces en las últimas semanas, esa costumbre suya de pararse en los umbrales sin cruzarlos. «Rosario». Ella no se giró inmediatamente. Terminó de poner las tazas. «Señor Vidal, los niños, lo que pasó esta tarde...» «Están bien», dijo ella. «Están arriba. Sofía está dibujando y Leo se quedó dormido en el sofá». Silencio. Leo no dormía la siesta desde los 4 años. «Lo sé». Otro silencio, diferente al de antes, más poroso. «Quiero pedirle disculpas». Rosario se giró. Alejandro estaba en el umbral de la cocina, sin el saco, con la camisa sin el último botón del cuello, que era la versión más informal que ella le había visto. Tenía los ojos levemente enrojecidos, no lo ocultaba.
Por el plazo, por las condiciones, por la manera en que le hablé el primer día. Cada frase era corta, directa, como quien ha practicado algo pero lo está diciendo de verdad igual. Usted no lo merecía. Rosario lo miró. Usted tenía miedo por sus hijos, dijo. Es comprensible. Eso no lo convierte en correcto. No, pero lo explica. Alejandro asintió, despacio. ¿Puedo preguntarle algo? Sí. ¿Cómo lo hizo? No el método, no los juegos. ¿Cómo supo que necesitaban? Rosario pensó en Mateo, en las noches en el hospital, en el médico que no había sabido mirar. Porque yo también lo perdí todo, dijo. Y sé cómo se ve el mundo desde ahí adentro. Sé que desde ahí adentro el ruido da miedo, y la comida no sabe a nada, y los cuerpos se encogen solos porque es la única forma que tienen de protegerse. Sus hijos no estaban rotos, señor Vidal. Estaban esperando que alguien les dijera que podían estar tristes sin que eso significara que todo se iba a caer. El agua hervía. Ninguno de los dos la atendió por un momento. ¿Y usted? Dijo Alejandro. ¿Ya no está ahí adentro? Rosario consideró la pregunta con honestidad. Tengo días, pero aprendí que el duelo no se cura. Se aprende a llevarlo de manera que te deje las manos libres para hacer otras cosas. Señaló la cocina, el chocolate, las tazas. Esto es una de esas cosas. Alejandro la miró durante un segundo que fue más largo que un segundo. Después miró el agua hirviendo. ¿Le puedo ayudar con algo? Era la primera vez que Alejandro Vidal entraba a su propia cocina en 2 años y 4 meses. Rosario le pasó la cuchara de madera. Mezcle el chocolate, dijo. Despacio. Si lo haces rápido se forman grumos. Alejandro tomó la cuchara, mezcló. Despacio. Valeria Montoya presentó los informes el miércoles. No ante el juez todavía. Primero ante Alejandro, que era la jugada correcta, la que había calculado durante semanas. Si lo convencía a él primero, el juez era un trámite. Si iba directo al juez sin el consentimiento paterno, parecía una maniobra. Valeria siempre supo cuándo había que parecer razonable. Llegó a las 11 de la mañana, cuando los niños estaban en el colegio y Rosario hacía la compra. Lo había cronometrado. Alejandro la recibió en el despacho. La carpeta azul marina tenía ahora el doble de páginas. El doctor Ferreiro completó la evaluación, dijo Valeria sentándose frente al escritorio con la postura de alguien que viene a ayudar. Y contrató a una colega, la doctora Suárez, para una segunda opinión independiente. Abrió la carpeta. Los dos coinciden, Alejandro. El entorno doméstico presenta indicadores de inestabilidad que podrían afectar el desarrollo de los niños a largo plazo. Alejandro no tocó los documentos. ¿Qué tipo de indicadores? Ausencia paterna recurrente, figura de cuidado principal inestable, llevan 4 niñeras en 2 años, indicadores de ansiedad no tratada en ambos niños y algunas observaciones sobre la nueva niñera, sin certificación reconocida, sin referencias verificables más allá de una familia en Salta que ya no puede contactarse, con un historial personal que incluye la pérdida de un hijo en circunstancias que... ¡Para! Valeria paró. Alejandro tenía la mano sobre los documentos ahora. No los había abierto. Los tenía cubiertos con la palma, como quien impide que algo se escape. ¿De dónde sacó información sobre Rosario? Es diligencia básica. Cuando hay menores de por medio... ¿De dónde? La pregunta fue corta, sin volumen extra, pero Valeria cambió de postura muy levemente, lo suficiente para que alguien que supiera mirar lo notara. Contraté a alguien para verificar referencias. Es estándar. No en mi casa. Valeria sonrió. Era una sonrisa que había practicado mucho tiempo, la de la persona razonable frente al hombre que está siendo emocional. Alejandro, entiendo que estás encariñado con ella. Los niños también. Eso es exactamente el problema. Una figura de apego no verificada, con su propio duelo no resuelto, que está proyectando... Valeria. Él se levantó. Ella siguió. Los informes son reales. 2 profesionales independientes. Si yo los presento ante el juez de familia sin que tú hayas tomado medidas, va a parecer que fuiste negligente.
En cambio, si tú mismo solicitas una evaluación formal del hogar, controlas el proceso. Puedes proponer el internado de Ginebra como medida voluntaria. Eso te protege legalmente y... ¿Cuándo los conociste? Valeria se detuvo. ¿Perdón? Ferreiro y Suárez. ¿Cuándo los conociste? ¿Antes o después de que muriera Elena? El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Valeria abrió la boca. La cerró. Eso no es relevante. Sofía hereda el 23% de la empresa cuando cumpla 18 años. Alejandro dijo esto sin inflexión, como un dato de carga, como el peso que soporta una viga. Eso es relevante. El color de Valeria no cambió. Era demasiado entrenada para eso. Pero algo en sus ojos hizo el movimiento específico de alguien que recalcula. Estás siendo injusto. Puede ser. Alejandro recogió los documentos de la carpeta, los 3, los dobló, los puso en el bolsillo interior del saco. Voy a dárselos a mi abogado esta tarde para que los autentifique. Si son reales, hablaremos. Si no son reales, esta conversación tiene consecuencias. Valeria se levantó también. Alejandro, hago esto por los niños. Lo sé. Y lo dijo de una manera que significaba exactamente lo contrario. Gracias por venir, Valeria. Ella recogió la carpeta vacía. En la puerta del despacho se giró una vez más, con ese instinto suyo de tener siempre la última palabra. La niñera tiene que irse de todas formas. Los informes sean reales o no, tú lo sabes. Tarde o temprano estos arreglos nunca funcionan. Alejandro no respondió. Esperó a que sus pasos se alejaran por el pasillo. Después sacó el teléfono y llamó a su abogado. Alejandro Vidal tardó 2 años en volver a entrar a su propia cocina. Tardó 20 minutos en descubrir que los documentos de Valeria Montoya no eran lo que parecían. Algunos construyen puentes, otros los dinamitan. ¿Hasta dónde llegó Valeria para quitarle a ese hombre lo único que le quedaba en pie? Suscríbete para no perderte lo que viene ahora. El abogado se llamaba Herrera y llevaba 12 años trabajando con los Vidal. Llamó a las 6 de la tarde. Alejandro estaba en el jardín. Los niños habían vuelto del colegio y Rosario los tenía en la cocina con los deberes. Él había salido porque necesitaba el frío del aire y el ruido de los árboles, que ya no le parecía amenazante desde hacía días, aunque no hubiera podido decir exactamente cuándo había cambiado eso. Los documentos tienen problemas, dijo Herrera sin preámbulo. ¿Qué tipo de problemas? El doctor Ferreiro existe, tiene consultorio, tiene matrícula. Pero las fechas de las evaluaciones no coinciden con nada. Según estos informes, evaluó a los niños el 15 y el 22 de enero. El 15 de enero tú estabas en San Juan con los niños. Lo tengo en tus registros de viaje. El 22, los niños estaban en el colegio. Hay registro de asistencia. Alejandro apretó el teléfono. ¿Nunca los evaluó? No hay manera de que los haya evaluado en esas fechas. O hay un error, o los informes están fabricados. Alejandro, si esto es lo que parece, estamos hablando de falsificación de documentos para uso en procedimiento judicial. Es una figura penal. El jardín, el frío, los árboles. ¿Puedes demostrarlo? Necesito acceso a los registros del colegio y a tus reservas de vuelo, que ya tengo. Necesitaría también hablar con Ferreiro directamente, aunque me imagino que eso va a ser complicado si está involucrado. Hazlo. Alejandro lo dijo despacio. Todo lo que necesites. Y Herrera, busca también el vínculo entre Ferreiro y la familia Montoya. No me sorprendería que llevaran tiempo conociéndose. Herrera tardó un segundo. ¿Cuánto tiempo llevas sospechando esto? Alejandro miró la ventana de la cocina. Adentro, la luz era cálida. Se veía la silueta de Rosario moviéndose entre la encimera y la mesa. La silueta más pequeña de Sofía junto a ella. La de Leo, sentado, con la cabeza inclinada sobre algo. «El tiempo suficiente», dijo. Colgó. Entró a la casa. Rosario supo que algo había pasado porque Alejandro entró a la cocina directamente, sin detenerse en el umbral. Era la segunda vez que lo hacía. La primera había sido con la cuchara del chocolate. Esta vez entró y puso las manos sobre la isla central y miró a los niños. ¿Cómo estuvo el colegio?
Leo levantó la cabeza de los deberes. Sofía se giró desde la encimera. «Bien», dijo Sofía. Y después, porque era Sofía, y tenía la capacidad de leer el aire de una habitación con una precisión que daba vértigo. ¿Pasó algo? No, Alejandro lo dijo sin dudar. Nada que no se pueda arreglar. Rosario lo miró un segundo desde el otro lado de la isla. Él le devolvió la mirada. Un segundo, no más. Pero en ese segundo pasó algo que no tenía nombre todavía. Algo que ninguno de los dos iba a nombrar en los próximos meses. Algo que existía en el espacio entre dos personas que se han visto rotas mutuamente y han decidido, sin decirlo, que eso no las hace menos enteras. «Quédate a cenar», dijo Sofía mirando a su padre. «Siempre ceno aquí». «No, quédate de verdad, aquí con nosotros». Señaló la silla junto a Leo, la que siempre quedaba vacía, porque Alejandro generalmente llegaba cuando los niños ya estaban terminando. «Rosario hace arroz con leche». Alejandro miró a Rosario. «¿Es verdad? Si quiere». «Quiero». Y Alejandro Vidal se sentó en la silla junto a su hijo, con la corbata todavía puesta y los documentos falsificados en el bolsillo del saco, y esperó el arroz con leche. La denuncia formal se presentó 3 semanas después. Herrera había necesitado ese tiempo para construir el expediente. El vínculo entre Ferreiro y la familia Montoya era anterior a la muerte de Elena. El médico había sido socio inversor en una empresa que el cuñado de Valeria había liquidado hacía 5 años con pérdidas que nunca habían sido explicadas del todo. No era una relación de amistad, era una relación de deuda, y la doctora Suárez, la segunda opinión independiente, resultó ser la cuñada de Ferreiro. Cuando Herrera puso todo esto frente al juez de familia, junto con los registros de asistencia escolar y los comprobantes de viaje que demostraban que las evaluaciones no podían haber ocurrido cuando los informes decían que habían ocurrido, el juez suspendió cautelarmente cualquier procedimiento de custodia relacionado con los menores Vidal y abrió una investigación preliminar. Alejandro se enteró por teléfono un martes a mediodía. Estaba en el jardín otra vez, ya era un hábito. El jardín había dejado de ser el lugar donde evitaba estar y se había vuelto el lugar donde pensaba mejor. Quizás porque olía a hierba y a tierra y no a acera. Cuando colgó, entró a buscar a Rosario. La encontró en el lavadero, doblando ropa. El lavadero era su territorio, igual que la cocina. Un espacio donde ella tenía poder real, donde los movimientos eran eficientes y seguros, y el resultado era siempre visible. «Valeria no va a volver», dijo Alejandro. Rosario dejó de doblar. Lo miró. «¿Está bien?» «Sí». Y después, porque era verdad y porque había aprendido en las últimas semanas que algunas cosas solo tienen valor si se dicen en voz alta, mejor que en mucho tiempo. Rosario asintió. Recogió la camisa que estaba doblando y la añadió a la pila. «Los niños van a preguntar por ella». «Sí». «¿Qué les va a decir?» Alejandro pensó. «La verdad, la versión de la verdad que puedan manejar ahora. Que Valeria tomó algunas decisiones que no estaban bien, y que los adultos, cuando hacen eso, tienen consecuencias». Rosario lo miró con algo que podría haber sido aprobación, si hubiera necesitado expresarse. «Bien», dijo. «Rosario». «¿Señor Vidal?» «Alejandro». Ella parpadeó. «Alejandro», repitió, como probando el peso de la palabra. «Gracias». Lo dijo sin adornos, sin el tipo de elaboración que la gente pone en los agradecimientos cuando en realidad están diciendo otra cosa. Solo eso. Gracias. Por los niños, por quedarse, por no irse cuando le di motivos para hacerlo. Rosario tardó un momento. «No me fui porque ellos me necesitaban». «Lo sé». «¿Y ahora?» La pregunta flotó en el lavadero entre la ropa doblada y el olor a suavizante. Rosario no la respondió de inmediato. La sostuvo. «Ahora también», dijo al fin, y volvió a doblar la ropa. Esa tarde Alejandro recogió a los niños del colegio. No había avisado. No era su día, no era su turno habitual. No había ninguna razón logística para que fuera él y no el chofer. Pero se presentó en la puerta del colegio con el coche aparcado en doble fila y la corbata levemente torcida, que era su versión de informal en público.
Leo lo vio primero. Se detuvo en la puerta con la mochila colgada de un hombro y el uniforme del colegio un poco arrugado, como siempre al final del día. «¿Papá? Hola. ¿Qué haces aquí?» «Vengo a buscaros». Y después, porque también esto había aprendido, «¿Está bien?» Leo tardó 2 segundos. Sofía lo alcanzó por detrás, lo vio a él, y su cara hizo el movimiento de la sorpresa y después de algo más difícil de nombrar. «¿Vamos a casa?», preguntó Sofía. «Primero a tomar algo, si quieren». Los dos lo miraron. «¿Los 3 solos?», dijo Leo. «Los 3 solos». Sofía metió la mano en el bolsillo del abrigo, sacó el silbato rojo que llevaba con ella siempre y lo apretó un momento sin usarlo. Después lo volvió a guardar. «Yo quiero chocolate», dijo. «Chocolate», acordó Alejandro. Se fueron los 3. La tarde era dorada y fría, y Alejandro caminó entre sus hijos con una mano en el hombro de cada uno. Y por primera vez en 2 años y 4 meses, el peso de ese gesto no le pareció una responsabilidad insoportable, sino exactamente lo que era: sus hijos a su lado, caminando. Valeria Montoya construyó su plan durante meses. Lo ejecutó con precisión. Y Alejandro Vidal lo desarmó en 3 semanas porque aprendió, gracias a una mujer de Tucumán, a mirar lo que estaba justo delante de él. Pero ahora venía la parte que nadie había calculado. ¿Qué pasaba cuando Rosario decidiera que ya había hecho suficiente y que era hora de irse? Suscríbete para no perderte lo que viene ahora. Rosario empezó a hacer la maleta un jueves. No lo anunció. No había razón dramática. El plazo de 3 semanas había pasado hacía tiempo. La situación de Valeria estaba resuelta. Los niños estaban mejor. Leo no había mojado la cama en un mes. Sofía comía con apetito real. El pediatra había dicho en la última consulta que los indicadores de estrés habían bajado de manera notable. Y Rosario Pedraza era una mujer que sabía cuándo su trabajo estaba hecho. Eso era lo que se había dicho a sí misma. Era lo que creía mientras sacaba la ropa del armario y la doblaba sobre la cama con la misma eficiencia con que lo hacía todo. Lo que no se había dicho, porque algunas cosas son demasiado complicadas para decírselas una misma con honestidad, era que cada vez que terminaba de doblar una prenda y la ponía en la maleta, el pecho le pesaba de una manera que no era solo el duelo de Mateo. Era algo más reciente. Era el peso específico de una cocina que olía a chocolate y empanadas, y de 2 niños que la buscaban por la mañana antes de buscar a nadie más, y de un hombre que había aprendido a mezclar el chocolate despacio, y que últimamente se quedaba un poco más tiempo en los umbrales antes de irse. Sofía entró sin llamar. Era su estilo. Llamaba cuando recordaba que debía hacerlo, que no era siempre. Vio la maleta sobre la cama. Se detuvo. ¿A dónde vas? Rosario no se giró de inmediato. Dobló la última blusa que tenía en la mano. A Tucumán 1 temporada, a ver a mi madre. ¿Cuándo vuelves? No lo sé todavía, Sofía. El silencio de Sofía fue el silencio específico de una niña que ha aprendido a leer los silencios adultos y sabe cuándo una respuesta que no dice no significa que sí. ¿No vuelves? Rosario se giró. Sofía estaba en el umbral, con el uniforme del colegio todavía puesto, con el silbato rojo colgado al cuello. Tenía los ojos brillantes pero la mandíbula apretada, que era su manera de no llorar, que era la manera de todos los Vidal de no llorar. «Vine a ayudaros mientras lo necesitabais», dijo Rosario. «Eso es lo que hacía mi trabajo». «¿Ya no necesitamos ayuda?» «Estáis mucho mejor». «Eso no es lo mismo». Sofía cruzó los brazos. Era un gesto de adulta en un cuerpo de 7 años, y a Rosario le apretó algo en el pecho que no se apretaba desde hacía mucho. «Leo te va a buscar mañana y no vas a estar. Ya perdimos a mamá. No podemos perder a otra persona». Rosario cerró los ojos un segundo. Los abrió. «Sofía». «No». La niña entró al cuarto. Se plantó frente a la maleta. «No». Puso las manos encima de la ropa doblada. No iba a tirarla al suelo. No iba a deshacer lo que Rosario había hecho, pero tampoco la iba a dejar terminar. Rosario la miró durante un momento. Después se sentó en el borde de la cama junto a la maleta.
Ven aquí, dijo. Sofía fue. Se sentó a su lado con esa confianza total que los niños tienen cuando saben que el espacio es seguro. Yo también perdí a alguien, dijo Rosario. ¿Sabes que sí? A Mateo. A Mateo. Y cuando lo perdí, durante mucho tiempo no quise encariñarme con nadie más. Porque encariñarse duele cuando se acaba. Sofía la miró. ¿Se acaba? A veces, no siempre. ¿Y si no se acaba? Rosario no respondió de inmediato. Entonces da miedo de otra manera. Sofía procesó esto con esa seriedad suya que hacía que las conversaciones con ella se sintieran como conversaciones entre iguales. Yo también tengo miedo, dijo, pero igual me quedo. Rosario la miró. ¿Tú eres más valiente que yo? No. Sofía meneó la cabeza. Tú eres la que me enseñó que el miedo no te impide hacer las cosas, solo las hace más difíciles. El silencio. El peso de escuchar tus propias palabras en la boca de una niña de 7 años, que las aprendió porque tú se las dijiste. Rosario no cerró la maleta. Todavía no. Pero puso la mano sobre la de Sofía, que seguía encima de la ropa doblada. Estaban así cuando Leo apareció en el umbral. Tomó la escena, la maleta, las manos, la cara de su hermana. No dijo nada durante 3 segundos. Después metió la mano en el bolsillo. Sacó el silbato rojo. Lo puso encima de la ropa en la maleta. Si te vas, dijo, te lo llevas, para que te acuerdes que alguien te va a escuchar si lo usas. Y Rosario, que había sobrevivido la muerte de su hijo y 2 años de duelo en soledad, y 4 semanas en una mansión fría con un hombre que no sabía cómo estar en el mismo cuarto que su propio dolor, sintió que los ojos le ardían de una manera que no iba a poder controlar mucho más tiempo. Cogió el silbato, lo apretó. No me voy, dijo. Leo asintió como si hubiera sabido siempre que iba a decir eso, como si solo hubiera necesitado escucharlo. Sofía exhaló. Bien, dijo, y se bajó de la cama y salió del cuarto como si el asunto estuviera completamente resuelto, que en su cabeza probablemente lo estaba. Leo se quedó un momento más. Rosario. Leo, ¿puedo preguntarte algo? Sí. Mateo hubiera sido como nosotros. Rosario tardó en respirar. No lo sé, dijo con honestidad. Cada persona es como es. Pero creo que hubiera sido curioso y que hubiera hecho preguntas como la que acabas de hacer tú. Leo asintió pensativo. Eso es bueno, dijo. Sí. Rosario apretó el silbato una vez más. Eso es muy bueno. Alejandro lo escuchó todo desde el pasillo. No había planeado escuchar. Había subido a buscar unos planos que había dejado en el dormitorio y se había detenido porque había escuchado la voz de Sofía decir: «Ya perdimos a mamá». Y el cuerpo le había pedido que no se moviera. Se había quedado. Había escuchado a sus hijos negociar con una mujer para que no se fuera, con una habilidad y una honestidad que él no sabía que tenían. No porque no fueran capaces, porque nadie les había dado el espacio para usarla. Cuando escuchó los pasos de Leo en el pasillo, se alejó hacia la escalera. Leo pasó junto a él sin verlo, con esa concentración interior que tenía cuando procesaba algo importante. Alejandro bajó al salón. Se sentó en el sofá, que era algo que casi nunca hacía. El sofá del salón era para los niños, para las tardes, para la televisión que casi nunca se encendía. Él siempre estaba en el despacho o en la mesa del comedor o en el jardín. El sofá era un lugar de estar sin propósito específico, y Alejandro Vidal llevaba 2 años y 4 meses sin saber cómo estar sin propósito específico. Se quedó ahí. 5 minutos después, Rosario bajó con la maleta. Él la miró. Ella lo vio sentado en el sofá y se detuvo al pie de la escalera. «La meto en el armario del pasillo», dijo. «Ya no la necesito». Alejandro asintió. Rosario fue a guardarlo. Volvió sin la maleta, con el silbato rojo en la mano. Se quedó de pie junto al sofá, sin sentarse, con ese equilibrio suyo de estar presente sin invadir. «¿Lo escuchó?», dijo. No era una pregunta. «Sí. ¿Cuánto?» «Desde ya perdimos a mamá». Rosario bajó los ojos un momento. «Son extraordinarios», dijo. «Lo sé.
Alejandro lo dijo con el peso de alguien que lo está descubriendo ahora, 2 años y 4 meses tarde, y que sabe que es tarde, pero que también sabe que todavía hay tiempo. No supe verlo. Lo estaba viendo, solo necesitaba que alguien se lo mostrara de otra manera. Alejandro la miró. Usted también es extraordinaria. Rosario no respondió, pero tampoco se fue. Se sentó en el extremo opuesto del sofá, con el silbato en la mano y la espalda recta, y esa postura suya que ya no era encogida ni servil, sino simplemente ella, Rosario Pedraza de Tucumán. Y había perdido a su hijo y había cruzado medio país y había sentado en el suelo de un pasillo a hablarle a una niña encerrada en su cuarto, y que ahora estaba en el sofá de un salón que olía cada vez menos a antiséptico y cada vez más a otras cosas. El silencio entre ellos era, por primera vez, cómodo. «Rosario», dijo Alejandro. «Sí. Quiero que se quede, no como empleada». Eligió las palabras despacio, con la precisión de un hombre que ha aprendido que las estructuras que importan se construyen con cuidado. Como parte de esta familia, si eso es algo que tiene sentido para usted. Rosario miró el silbato en su mano. «Eso es mucho», dijo. «Sí. No sé si me lo merezco. Yo tampoco sé si yo me lo merezco». Lo dijo sin drama, con la honestidad específica de alguien que ha dejado de fingir que tiene todas las respuestas. «Pero los niños sí, y ellos lo han dicho más claramente que cualquier cosa que yo pudiera decir». Rosario lo miró. En ese momento, desde el piso de arriba, se escuchó la voz de Sofía llamando. «¡Rosario! Leo encontró la pelota vieja». Y la voz de Leo, más abajo pero audible. «Está en el armario del lavadero». Y la de Sofía. «¡Vamos al jardín!». Rosario y Alejandro se miraron. Y Rosario Pedraza de Tucumán, que había aprendido a curar lo que los médicos no podían recetar, sonrió. Una sonrisa pequeña, real, de las que no se practican frente al espejo. «Sí», dijo. Solo eso. Pero era suficiente. Se levantó del sofá y fue al jardín. Alejandro se quedó un momento más, en el sofá que nunca usaba, en el salón que ya no olía solo a cera. Después se levantó y fue también. 6 meses después la casa olía a canela. Era un sábado de agosto. El invierno estaba terminando de la manera en que termina el invierno en Buenos Aires, con días soleados que prometían primavera y noches que todavía requerían mantas. Alejandro Vidal bajó a la cocina a las 8 de la mañana, sin corbata, con una camisa gris de manga larga enrollada hasta los codos y el cabello todavía húmedo de la ducha. La cocina estaba llena. Sofía estaba de pie en el taburete junto a la encimera, con un delantal blanco que le quedaba grande, el de Rosario, que ella había insistido en usar, y las manos cubiertas de harina. Leo estaba en el otro extremo, con las mangas de la pijama remangadas, midiendo azúcar en una taza con una concentración absoluta. Y Rosario estaba entre los dos, con el uniforme azul guardado hacía meses y reemplazado por una camisa de algodón verde que había comprado en el mercado de San Telmo 3 semanas antes, dirigiendo la operación con la eficiencia tranquila de un arquitecto que conoce la estructura que está construyendo. «Más despacio», le decía a Sofía. «Si lo haces muy rápido se forman grumos». «Eso siempre lo dices, porque es siempre verdad». Leo levantó la taza. «¿Esto está bien?». Rosario miró. Asintió. «Perfecto». Alejandro se apoyó en el marco de la puerta. No dijo nada, solo los miró. Era un hábito que había desarrollado en los últimos meses, pararse en los umbrales sin cruzarlos, no porque tuviera miedo de cruzarlos, sino porque a veces había escenas que merecían ser vistas antes de ser habitadas. Sofía lo vio primero. «Papá, estamos haciendo rolls de canela». «Veo eso. Rosario dice que van a quedar torcidos». «Yo dije que van a quedar con carácter», corrigió Rosario, sin levantar los ojos de la masa que estaba estirando. «Eso es lo mismo que torcidos». «No, los torcidos son un error. Los que tienen carácter son una decisión estética». Alejandro sonrió. Era algo que hacía más seguido ahora. No con esfuerzo, naturalmente. El tipo de sonrisa que aparece cuando el cuerpo ha aprendido que está bien volver a hacer ese movimiento con los músculos de la cara. Entró a la cocina.
Se lavó las manos en el fregadero. ¿Puedo ayudar? Leo le pasó la cuchara de madera sin que nadie se lo pidiera. Mezcla esto, despacio. Despacio, repitió Alejandro, que había mezclado chocolate con esa misma instrucción hacía 6 meses y ahora mezclaba azúcar y canela con sus hijos un sábado por la mañana. El extractor estaba apagado, la casa olía a masa y mantequilla y algo más difícil de nombrar, pero que se parecía mucho a estar bien. Alejandro Vidal pasó 2 años construyendo puentes sin poder firmarlos. Ahora firmaba, ahora cocinaba con sus hijos, ahora la casa olía a canela y no a cera. Pero la transformación más grande estaba por verse. ¿Qué había pasado con los niños que no corrían, que no reían, que vivían en silencio? Suscríbete para no perderte lo que viene ahora. A las 10 los rolls estaban en el horno. Sofía y Leo estaban en el jardín limpiando la pelota vieja con un trapo húmedo porque se había ensuciado de barro la tarde anterior. Rosario estaba en la cocina terminando de lavar los recipientes. Alejandro había salido al jardín también con una taza de café en la mano y se había sentado en el banco de hierro que había estado ahí desde siempre, pero que él había usado por primera vez hacía 3 meses. El teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó. Era Marcos, su socio. Alejandro lo miró un segundo antes de contestar. Hacía 6 meses, cuando el teléfono vibraba con el nombre de Marcos, el cuerpo de Alejandro se tensaba automáticamente porque Marcos siempre llamaba con problemas, con plazos, con decisiones que requerían respuesta inmediata. Ahora el cuerpo no se tensaba, solo atendía. «Marcos, Alejandro, buenas noticias. El cliente de Mendoza aprobó el diseño final. Quieren firma para la semana que viene». Alejandro miró el jardín. Sofía le estaba enseñando a Leo cómo lanzar la pelota con efecto. Leo lo estaba intentando con la lengua entre los dientes y las cejas fruncidas. «Bien», dijo. «¿Bien?» La voz de Marcos tenía sorpresa. «Este es el proyecto más grande del año. ¿Solo bien?» «Muy bien», corrigió Alejandro. «Pero Marcos, la reunión de firma, ¿puede ser aquí?» Pausa del otro lado. «¿En tu casa?» «Sí, tengo el despacho montado. Puedo recibir al cliente perfectamente». «Alejandro, sabes que podemos hacer eso. Pero, ¿estás seguro?» «Completamente». Marcos tardó un segundo. «De acuerdo, lo arreglo para el miércoles a las 4». «Perfecto». Colgó. Rosario había salido al jardín también. Traía una bandeja con vasos de agua para los niños. Dejó la bandeja en la mesa de hierro y se sentó en el otro extremo del banco. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí. Marcos trae un cliente el miércoles». «¿Aquí?» «Aquí». Rosario lo miró. Había algo en la mirada que no era pregunta sino reconocimiento. El reconocimiento de alguien que ve cuando otra persona cruza una línea que llevaba tiempo sin cruzar. «La casa está lista», dijo. «La casa siempre estuvo lista». Alejandro lo dijo sin ironía. Yo no lo estaba. ¿Y ahora? Alejandro pensó. Miró a Leo, que acababa de lanzar la pelota con un efecto casi correcto, y estaba mirando a Sofía con los ojos muy abiertos, esperando aprobación. Miró a Sofía, que aplaudía 2 veces, secas, directas, de la misma manera que Rosario aplaudía. Miró a Rosario sentada en el banco con el cabello suelto por primera vez desde que la había conocido, porque era sábado y porque los sábados ya no usaba el uniforme que nunca más había vuelto a ponerse. «Ahora sí», dijo. Rosario asintió. No dijo nada más. No hacía falta. El silbato rojo estaba en la mesa del jardín, junto a la bandeja de agua. Ya no lo llevaban los niños todo el tiempo. Ahora era un objeto que vivía en diferentes lugares de la casa. A veces en el jardín, a veces en la cocina, a veces en el cuarto de Sofía. No porque lo necesitaran menos, porque lo necesitaban de otra manera. Ya no era una promesa de emergencia. Era un recordatorio de que alguien siempre escuchaba. Leo lo vio en la mesa. Lo cogió. Se lo llevó a la boca. Sopló. El sonido fue agudo, limpio, sin miedo. Sofía se giró. Rosario y Alejandro también. Leo se echó a reír. «¡Funciona!», gritó.
como si no hubiera estado seguro hasta ese momento. «Siempre funcionó», dijo Sofía, con la paciencia de una hermana mayor que lleva meses sabiendo cosas que su hermano está descubriendo ahora. Leo sopló otra vez, esta vez solo por el placer de hacer ruido. El miércoles el cliente llegó a las 4 en punto. Se llamaba Ernesto Balboa y era el dueño de la empresa constructora que iba a ejecutar el viaducto de Mendoza. Venía con 2 ingenieros y un abogado. Marcos los trajo en su coche. Alejandro los recibió en la entrada de la casa con camisa blanca y pantalones oscuros, pero sin corbata, que era su versión actual de formalidad. «Bienvenidos». Subieron al despacho. Alejandro había preparado los planos en la mesa grande, con las especificaciones técnicas organizadas en carpetas por sección. Todo estaba en orden, profesional, claro. Balboa recorrió el despacho con la mirada. «Bonita casa». «Gracias». «¿Vive solo?» «No, tengo 2 hijos». «¿Qué edad?» 7 años, gemelos». Balboa sonrió. «Yo tengo 3, ya son grandes, pero me acuerdo de cuando tenían esa edad». Señaló los planos. ¿Empezaron? Empezaron. La reunión duró 1 hora y media. Revisaron los cálculos de carga, los puntos de anclaje, los materiales propuestos para las condiciones sísmicas de la zona. Alejandro respondió cada pregunta con la precisión de alguien que ha vivido dentro de esos planos durante meses. Balboa hizo 3 observaciones. Alejandro las incorporó en tiempo real, con ajustes que dibujó directamente sobre los planos, con la confianza de quien sabe exactamente dónde puede ceder una estructura sin comprometer su integridad. A las 5:30, Balboa afirmó: «Excelente trabajo, Vidal». «Gracias. ¿Cuándo empezamos?» «Cuando usted diga». Balboa recogió su copia del contrato, miró hacia la ventana del despacho que daba al jardín. Abajo, Sofía y Leo estaban con Rosario, plantando algo en una esquina del césped que habían decidido convertir en huerto. Rosario le señalaba algo en la tierra. Los niños escuchaban con atención. «Bonita escena», dijo Balboa. Alejandro la miró también. «Sí. Mi esposa siempre decía que una casa no es solo los metros cuadrados, es lo que pasa adentro». Balboa se giró hacia Alejandro. «Parece que usted tiene una buena casa, ingeniero». «Arquitecto», corrigió Alejandro automáticamente. Balboa sonrió. «Arquitecto, mejor todavía». Cuando se fueron, Alejandro se quedó en el despacho un momento. Miró los planos firmados, miró el jardín. Bajó. Rosario estaba sola en la cocina cuando él entró. Los niños se habían ido a lavar las manos. El olor a canela todavía flotaba levemente en el aire, mezclado con tierra y algo verde que venía del jardín. «¿Cómo fue?», preguntó Rosario sin girarse de la encimera. «Bien, firmamos». «Me alegro». Alejandro se acercó a la isla central. Puso las manos sobre la superficie de mármol, la misma en la que había puesto las manos 6 meses antes, cuando había entrado para decirle a Rosario que le daba 3 semanas. 3 semanas que se habían convertido en 6 meses. 6 meses que se habían convertido en algo que ya no tenía nombre de plazo, sino nombre de vida. «Rosario». «Alejandro». Él tardó un segundo. «Me gustaría que cenáramos juntos esta noche, los 4, no en la cocina, en el comedor». Rosario se giró. «¿Hay una razón?» «Sí». Alejandro lo dijo sin dudar. «Que llevamos 6 meses siendo una familia y nunca lo hemos celebrado». Rosario lo miró con esa calma suya que ya no era distancia, sino presencia. «¿Qué quiere que prepare?» «Nada». Alejandro sonrió muy levemente. «Hoy cocino yo». La sorpresa de Rosario fue mínima pero visible. Un parpadeo, una pausa de medio segundo. «¿Usted?» «Yo». «¿Sabe cocinar?» «No», lo admitió sin vergüenza. «Pero usted me enseña». Rosario consideró esto. «¿Qué quiere hacer?» «Algo que les guste a los niños». «Milanesas». «¿Milanesas?» Alejandro asintió. «Enséñeme». Cocinaron juntos durante 1 hora. Rosario le enseñó a golpear la carne con la base de la mano, no con un utensilio, porque así se sentía cuando estaba lista. Le enseñó a batir los huevos con un tenedor, no con batidor, porque con tenedor se incorporaba mejor el aire.
Le enseñó a pasar la carne por el pan rallado 2 veces, con paciencia, porque la primera capa nunca es suficiente. Alejandro lo hizo todo despacio. Cometió errores. Una de las milanesas quedó demasiado fina, otra demasiado gruesa. Rosario no las corrigió. «Carácter», dijo, con la misma voz con la que había dicho lo de las empanadas hacía meses. Alejandro sonrió. Cuando los niños bajaron a cenar, la mesa del comedor estaba puesta, con mantel, con servilletas de tela, con el candelabro que Elena había comprado en un mercado de antigüedades y que no se había usado desde su muerte. Sofía se detuvo en el umbral. «¿Qué pasó?» «Nada», dijo Alejandro. «Cena». «¿Por qué en el comedor?» «Porque sí». Leo miró la mesa, miró a su padre, miró a Rosario. «¿Es una celebración?» «Sí». «¿De qué?» Alejandro pensó. «De que estamos bien», dijo, los 4. Sofía procesó esto con su seriedad habitual. «Está bien», dijo, «podemos celebrar eso». Se sentaron. Alejandro trajo las milanesas desde la cocina, en una fuente que hacía años que no se usaba. Rosario trajo la ensalada. Los niños sirvieron el agua en los vasos, con cuidado, derramando un poco, pero no demasiado. Comieron. La cena tuvo esa calidad específica de las primeras veces que algo funciona sin esfuerzo. La conversación fluyó. Leo contó que en el colegio habían plantado un árbol y que él había ayudado a cavar el hoyo. Sofía contó que en gimnasia había trepado la soga hasta arriba por primera vez en su vida. Rosario preguntó detalles. Alejandro también. A mitad de la cena, Leo miró a su padre. «Las milanesas están buenas. Gracias. ¿Las hiciste tú?» «Sí, Rosario me enseñó». Leo consideró esto. «Deberías hacerlas más seguido». «Puedo intentarlo». Sofía sonrió. «La que tiene forma rara es la que más me gusta». «Esa tiene carácter», dijo Rosario. Alejandro la miró desde el otro lado de la mesa. Ella le devolvió la mirada. Y en ese segundo, con los niños comiendo entre ellos, con las velas encendidas en el candelabro, con el olor a comida casera llenando el comedor que había estado vacío durante 2 años y 4 meses, algo pasó que no tenía nombre todavía, pero que ambos reconocieron. No lo nombraron. Todavía no. Pero estaba ahí. Alejandro Vidal cocinó milanesas. Leo Vidal trepó una soga. Sofía Vidal comió con apetito. Y Rosario Pedraza, que había llegado a esa casa con una mochila y 11 días de silencio, estaba sentada en el comedor como familia. Pero hay una última cosa que tiene que pasar antes de que esta historia cierre. Una última transformación. Suscríbete para no perderte lo que viene ahora. 2 semanas después, Rosario recibió una carta. Llegó en un sobre azul claro, con el sello de la Universidad de Buenos Aires en el remitente. Rosario lo abrió en la cocina, de pie junto a la encimera, con las manos todavía húmedas de lavar las verduras para el almuerzo. Leyó. Volvió a leer. Se sentó en el taburete. Alejandro entró 5 minutos después, buscando agua, y la encontró ahí, con la carta en la mano y una expresión que no supo clasificar de inmediato. ¿Qué pasó? Rosario le pasó la carta sin decir nada. Alejandro la leyó. Era una carta de aceptación. La Universidad de Buenos Aires ofrecía a Rosario Pedraza una beca completa para estudiar el profesorado en educación inicial, con especialización en pedagogía terapéutica. El programa empezaba en marzo, duraba 3 años. Incluía prácticas en escuelas públicas y hospitales. Alejandro levantó los ojos de la carta. «¡Felicitaciones!». Rosario no dijo nada. «¿No lo querías?». «Sí», lo dijo muy bajo. «Lo quería». «¿Entonces?». «Son 3 años. Las clases son de mañana 4 días a la semana». Hizo una pausa. «No podría seguir aquí de la misma manera». Alejandro dejó la carta sobre la encimera. «¿Querés irte?». «No», lo dijo sin dudar. «Pero esto es lo que quiero hacer. Lo que siempre quise hacer después de Mateo. Aprender de verdad. No solo porque se me da bien. Porque sé por qué importa». Alejandro asintió. «Entonces lo haces». «¿Y los niños?». «Los niños van al colegio de 8 a 4. Vos estudias de 9 a 1 4 días a la semana». Hizo el cálculo en voz alta, como quien calcula una carga estructural.
Yo puedo trabajar desde casa los días que necesites. Podemos contratar ayuda para las tardes. ¿O no? Los niños ya están mejor. No necesitan vigilancia constante. Rosario lo miró. Usted también trabaja. Y seguiré trabajando. Pero aprendí algo en estos meses, Rosario. Se apoyó en la encimera frente a ella. Aprendí que se puede hacer las dos cosas. No de la manera en que yo lo hacía antes, que era sacrificar todo por el trabajo y llamarlo responsabilidad, sino de verdad, las dos cosas, equilibradas. No es fácil. No. Alejandro sonrió. Pero nada de lo que vale la pena lo es. Rosario miró la carta. La tocó con la punta de los dedos. Los niños van a preguntar. Y vamos a decirles la verdad, que Rosario va a estudiar, que va a aprender cosas nuevas, que va a seguir viviendo aquí y que nos va a seguir haciendo roles torcidos los sábados. Con carácter. Con carácter. Alejandro lo dijo con la pequeña sonrisa que usaba ahora, la que no había existido 6 meses antes. Y cuando se reciba, vamos a celebrarlo. Rosario respiró. De acuerdo, dijo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Alejandro asintió. Recogió la carta, la dobló con cuidado, se la devolvió. «Felicitaciones», dijo otra vez. Esta vez, Rosario sonrió también. El primer día de clases fue un lunes de marzo. Rosario se levantó a las 6. Se puso el jean oscuro y la camisa blanca que había comprado para la ocasión. Se recogió el cabello. Se miró al espejo del cuarto que ya no era la habitación de servicio, sino su habitación, en el ala principal de la casa, la que Alejandro le había ofrecido 3 meses antes con la pregunta simple de «¿por qué no?», y que ella había aceptado después de una semana de pensarlo. Bajó a la cocina. Alejandro ya estaba ahí, con los niños. Habían preparado el desayuno entre los 3. Tostadas, mermelada, jugo de naranja. Y en el centro de la mesa, una tarjeta hecha a mano. Sofía la había dibujado. Leo había escrito el mensaje con su letra grande y cuidadosa. «Suerte, Rosario. Vas a ser la mejor maestra». Rosario la leyó. La apretó contra el pecho. «Gracias», dijo con la voz un poco más baja de lo normal. «Vas a llegar tarde», dijo Sofía con pragmatismo. «Tenés razón». Rosario recogió la mochila que había dejado preparada la noche anterior. La misma mochila con la que había llegado a esa casa 8 meses antes, ahora con cuadernos nuevos y una laptop que Alejandro le había comprado sin preguntarle, diciendo solo «la vas a necesitar», cuando ella había protestado. Se encaminó a la puerta. Alejandro la acompañó. En el umbral se detuvo. «Alejandro». «Sí». «Gracias. Por esto. Por todo». Él la miró. Y en ese momento, con la luz de marzo entrando por la puerta y los niños terminando el desayuno en la cocina y 8 meses de reconstrucción detrás de ellos, Alejandro Vidal hizo algo que no había planeado, pero que el cuerpo supo que tenía que hacer. Le puso la mano en el hombro. Solo eso. Un segundo. Contacto breve, firme, sin ambigüedad. «No me las des», dijo. «Esto es tuyo. Te lo ganaste». Rosario asintió. Salió. Alejandro se quedó en el umbral mirándola irse, hasta que el coche desapareció al final de la calle. Después volvió a la cocina. Los niños lo miraron. «¿Está bien?», preguntó Leo. «Sí», dijo Alejandro. «Está muy bien». Esa tarde, cuando Rosario volvió, encontró la casa llena de ruido. Sofía estaba en el jardín con 2 amigas del colegio que habían venido a jugar. Leo estaba en el salón con Alejandro, construyendo algo con bloques de madera que se parecía más a una torre inclinada que a una estructura estable. La música sonaba desde la cocina, algo de Spinetta que Alejandro había puesto en el equipo viejo que había rescatado del depósito. Rosario se detuvo en la puerta. Miró. Alejandro levantó los ojos desde el suelo, donde estaba sentado con las piernas cruzadas y un bloque en la mano. «¿Cómo estuvo?» «Bien». Rosario sonrió. «Muy bien». «¿Mucha tarea?» «Bastante. Hay espacio en el despacho si necesitas silencio». «Gracias». Rosario dejó la mochila, se fue al jardín. Saludó a las amigas de Sofía. Volvió al salón. Se sentó en el suelo junto a Leo
que le pasó un bloque sin que ella se lo pidiera. «Ayúdame con esta parte», dijo Leo. «No me sale recta». «Nadie hace las cosas rectas a la primera», dijo Rosario. «Papá tampoco», confirmó Leo. Alejandro sonrió. «Es verdad, a mí también me cuesta». Construyeron juntos, los tres, hasta que la torre se cayó porque Sofía entró corriendo desde el jardín y chocó con la mesa, y toda la estructura cedió con ese ruido específico de bloques de madera que rebotan en el suelo. Sofía se quedó congelada. «Lo siento». Leo la miró los bloques, miró a su padre y se echó a reír. No con nervios, con alegría real. «Podemos hacerla otra vez», dijo. «Sí», dijo Alejandro, «podemos». Y esa tarde, en el salón de una mansión que había olido a cera y antiséptico durante 2 años y 4 meses, 4 personas se sentaron en el suelo a reconstruir una torre que nadie les había pedido que construyeran, solo porque querían, solo porque podían. Rosario Pedraza llegó a la mansión Vidal con una mochila y la pérdida de un hijo. Se va de esta historia con la misma mochila, llena ahora de otra cosa: cuadernos, sueños, futuro. Pero no se va sola, nunca se fue sola, porque algunas personas no se quedan por contrato. Se quedan porque encontraron, en el último lugar donde lo esperaban, algo que se parece mucho a un hogar. El objeto que Alejandro había guardado en el cajón superior de su escritorio desde hacía 8 años era una fotografía. Elena, el día de su boda, no con él, sola. Una foto que alguien había tomado cuando ella no estaba mirando, en el jardín de la quinta donde se había celebrado la ceremonia, con el vestido blanco moviéndose levemente con el viento y la cara en 3/4, mirando algo fuera de cuadro con esa expresión que ella tenía a veces, de estar completamente presente y completamente en paz al mismo tiempo. Alejandro no había podido mirarla durante 2 años y 4 meses. La había guardado el día del funeral y no la había vuelto a abrir. Una noche de septiembre, 9 meses después de que Rosario llegara, 3 meses después de que empezara la universidad, en un momento en que los niños ya estaban dormidos y la casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente al de antes. Alejandro abrió el cajón, sacó la fotografía, la miró, y por primera vez desde que Elena había muerto, pudo verla sin que el pecho se le cerrara. Pudo verla y pensar: gracias. Gracias por los años que tuvimos. Gracias por los niños. Gracias por haberme enseñado que se podía ser feliz. Y gracias por haberme dado el tiempo suficiente para aprender que se puede volver a serlo, incluso cuando creía que no. Puso la fotografía sobre el escritorio, la dejó ahí, no la volvió a guardar. El último sábado de octubre, Sofía y Leo cumplieron 8 años. Hicieron una fiesta en el jardín. Vinieron 12 niños del colegio. Vinieron los padres de algunos de esos niños. Vino Marcos con su esposa. Vino Herrera, el abogado, con un regalo absurdamente grande que resultó ser una pelota de fútbol profesional que los gemelos no necesitaban, pero que les encantó igual. Rosario preparó la comida. Alejandro montó las mesas. Entre los dos colgaron guirnaldas en los árboles y pusieron música y organizaron juegos que funcionaron a medias, porque los niños de 8 años no siguen instrucciones con la precisión que los adultos esperan. A las 5 de la tarde, cuando el sol empezaba a ponerse y los invitados empezaban a irse, Sofía encontró a Alejandro sentado en el banco del jardín. Se sentó a su lado. ¿Estás cansado? Un poco. ¿Fue una buena fiesta? Sí. Sofía lo miró. Tenía en la mano el silbato rojo, que alguien había encontrado en una mesa y le había devuelto. ¿Papá? Sí. ¿Rosario se va a quedar para siempre? Alejandro pensó en la pregunta. No sé qué es para siempre, Sofía, pero sé que se va a quedar todo el tiempo que nosotros la necesitemos, y todo el tiempo que ella quiera estar aquí. ¿Y tú quieres que esté aquí? La pregunta fue directa, del tipo que solo los niños hacen sin rodeos. Sí, dijo Alejandro, mucho. Sofía procesó esto. Yo también. Hizo una pausa. Leo también, aunque no lo dice. Lo sé. ¿Crees que mamá estaría contenta? Alejandro sintió el peso de la pregunta, el peso completo, honesto, enorme, de lo que Sofía estaba preguntando en realidad.
Sí, dijo sin dudar. Creo que mamá estaría muy contenta de que estemos bien, los 4. Sofía asintió. Se levantó. Le dio el silbato rojo. Toma, para que no se pierda. Gracias. Sofía volvió corriendo al jardín, donde Leo y 3 amigos estaban intentando trepar al árbol más bajo. Alejandro se quedó en el banco con el silbato en la mano. Lo miró. Pequeño, rojo, plástico barato. El objeto más importante de los últimos 9 meses. Se lo guardó en el bolsillo y fue a ayudar a desmontar las mesas. Rosario lo encontró al final de la tarde, cuando todos se habían ido y la casa estaba en ese estado particular de después de fiesta. Sucia, pero feliz. Desordenada, pero viva. Estaban recogiendo vasos del jardín. «Buena fiesta», dijo Rosario. Sí. Los niños se divirtieron. Mucho. Recogieron en silencio unos minutos. El sol se había puesto del todo. Las luces del jardín se habían encendido automáticamente. Alejandro recogió el último vaso. Rosario recogió los platos de papel. Se encontraron junto a la mesa. Rosario. Alejandro. Necesito decirte algo. Ella esperó. Él tardó un segundo. No porque no supiera qué decir, porque sabía exactamente qué decir y también sabía que una vez dicho, no había vuelta atrás. Esto que tenemos, esta familia que construimos, no sé cómo llamarlo todavía, pero sé que es lo más importante que tengo, y sé que no quiero que cambie. Rosario lo miró con esos ojos tranquilos que habían visto el fondo y habían vuelto. Yo tampoco, dijo. ¿Sí? Sí. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No tenía espacio, no tenía distancia. Era el silencio de 2 personas paradas a medio metro una de la otra, en un jardín con luces amarillas, con vasos de plástico en las manos, con 9 meses de reconstrucción detrás y algo indefinido, pero real, delante. Alejandro dio un paso. Rosario no retrocedió. Él le quitó los platos de las manos, los dejó en la mesa. Hizo lo mismo con su vaso. Después puso la mano en su mejilla. Ella cerró los ojos un segundo. Los abrió. Alejandro, dime, tengo miedo. Yo también. ¿De qué? De que esto sea demasiado bueno para durar. Rosario puso la mano sobre la de él, que seguía en su mejilla. Entonces tengámoslo mientras dura, dijo. Y Alejandro Vidal, arquitecto de puentes, diseñador de estructuras sobre el vacío, viudo de 2 años y 4 meses convertidos ahora en 2 años y 1 año, besó a Rosario Pedraza de Tucumán en el jardín de su casa mientras las luces amarillas los cubrían y los niños dormían arriba, y la casa olía, por fin, a comida casera y a vida. 3 años después, Rosario se graduó. La ceremonia fue en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Asistieron 200 personas. Entre ellas, en la quinta fila, estaban Alejandro con Leo y Sofía, ahora de 11 años, ya demasiado grandes para sentarse quietos, pero lo suficientemente entrenados en celebrar a Rosario como para intentarlo. Cuando llamaron su nombre, Rosario Pedraza, profesorado en educación inicial, especialización en pedagogía terapéutica, promedio distinguido, los 3 aplaudieron más fuerte que nadie. Rosario subió al estrado, recibió el diploma, buscó a su familia en la quinta fila. Los encontró. Alejandro le sonrió con esa sonrisa que ya no era pequeña, sino completa. Leo le mostró el silbato rojo, que había insistido en llevar, aunque Alejandro le había dicho que en la facultad no se usaban silbatos. Sofía simplemente le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Rosario bajó del estrado con el diploma en la mano. Cuando salieron, Leo fue el primero en abrazarla. ¿Lo lograste? Sí. ¿Vas a ser maestra ahora? Sí, en la escuela de Barracas. Empiezo en 2 semanas. Sofía la abrazó también. ¿Vas a seguir viviendo con nosotros? Rosario la miró. Miró a Alejandro. Él tenía una expresión específica. No era nerviosismo. Era algo más contenido que el nerviosismo. Era la expresión de alguien que está a punto de hacer algo que lleva meses planeando. Metió la mano en el bolsillo del saco. Sacó una llave. Se la dio a Rosario.
Es de la casa, dijo. Tu casa, oficialmente. Rosario miró la llave. Alejandro, no es una propuesta, todavía. Lo dijo con una media sonrisa que significaba que algún día podría serlo, pero que hoy no era el día. Es solo un reconocimiento de lo que ya es. Vivís ahí. Es tu hogar, tanto como el nuestro. Rosario cerró la mano sobre la llave. Gracias, dijo. Y esta vez, cuando lo dijo con el peso completo de lo que esa palabra significaba. El epílogo real, el último, el verdadero, ocurrió un domingo de diciembre. La casa estaba llena. Marcos había venido con su familia, Herrera también. 2 compañeras de Rosario de la universidad. Algunos padres de amigos de los niños que en los últimos 3 años se habían vuelto amigos de la familia. Era un asado, en el jardín, con la parrilla que Alejandro había aprendido a usar el verano anterior bajo la tutela paciente de Marcos, que era el único que sabía de parrillas en ese grupo. Rosario estaba en la cocina preparando ensaladas. Sofía la ayudaba. Leo estaba afuera con los adultos, escuchando a Marcos explicar la técnica del fuego indirecto con la seriedad de un cirujano describiendo una operación. Alejandro entró a la cocina a buscar más hielo. Rosario lo vio y sonrió. ¿Cómo va? Bien, Marcos dice que en 20 minutos. Perfecto. Alejandro recogió la hielera, pero no salió inmediatamente. Se quedó en el umbral, su lugar favorito, su posición natural durante años, ahora convertida en algo diferente. No el lugar desde donde observaba, sino el lugar desde donde participaba. Rosario, dime. ¿Sos feliz? La pregunta fue simple, directa, del tipo que Alejandro había aprendido a hacer en los últimos años porque había aprendido que las cosas importantes se preguntan sin rodeos. Rosario lo miró, dejó el cuchillo, se limpió las manos en el trapo de cocina. Sí, dijo, mucho. Bien. ¿Y vos? Alejandro pensó, miró el jardín por la ventana de la cocina, vio a Leo con los adultos, participando de la conversación sin miedo. Vio a los amigos que se habían multiplicado en los últimos años. Vio la parrilla encendida y las mesas puestas y el olor a carne y a humo mezclándose con el aire de diciembre. Vio a Sofía junto a Rosario, con el delantal puesto y la lengua entre los dientes, mientras cortaba tomates con la concentración de alguien que sabe que lo que hace importa. Vio su casa, su vida, su familia. Sí, dijo, también. Y salió al jardín con la hielera. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa volvió al silencio, pero al silencio bueno, al silencio de después de un día lleno, Alejandro y Rosario se sentaron en el banco del jardín. Los niños estaban arriba, cansados pero contentos. El silbato rojo estaba en la mesa del jardín. Alejandro lo vio, lo cogió. ¿Te acordás cuando apareció esto por primera vez? Perfectamente. ¿Sabías que iba a funcionar? Rosario pensó, no, pero sabía que valía la pena intentarlo. Como todo. Como todo. Alejandro giró el silbato entre los dedos. Gracias, dijo, por todo, por haber venido, por haberte quedado, por haber construido esto con nosotros. Rosario puso la mano sobre la de él. Gracias a vos, dijo, por haberme dejado. Se quedaron así un momento, con las manos juntas, con el silbato entre ellas, con 3 años de reconstrucción detrás, con todo el futuro delante. Y en algún lugar del jardín, invisible pero presente, estaba Elena, que había amado a ese hombre y a esos niños, y que probablemente, si pudiera verlos ahora, estaría sonriendo. Porque algunas historias no terminan cuando deberían terminar. Algunas historias solo cambian de forma. Y esta, la historia de un arquitecto que aprendió a construir otra vez, de una mujer de Tucumán que aprendió a amar después de la pérdida, de 2 niños que aprendieron a correr y a reír y a vivir sin miedo, era una de esas. No había terminado. Solo había encontrado, al fin, su equilibrio. Años más tarde, cuando alguien le preguntara a Alejandro Vidal dónde había encontrado la verdadera fortuna en su vida, él miraría el jardín donde sus hijos jugaban, la cocina donde Rosario enseñaba a cocinar a estudiantes de su programa, el silbato rojo que todavía vivía en algún cajón de la casa como recordatorio de que siempre hay alguien escuchando.
Y diría, con la sonrisa de alguien que tardó demasiado en aprenderlo, pero lo aprendió al fin, en el último lugar donde pensé buscar, en casa.